Los padres de los demás siempre son mejores que los propios. Pero sin embargo, nuestros abuelos siempre son mejores que los de los demás. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y lo que les refería al inicio es parte del guión de una de mis películas favoritas en todo el mundo, The Dreamers, o Soñadores, del año 2003, dirigida magistralmente por Bernardo Bertolucci. Y la frase se la debemos al guionista, Gilbert Adair, o Adair, no sé cómo se pronuncia esto. Y la pronuncia, nunca antes mejor dicho, la gran Eva Green, que interpreta a la curiosa Isabel en esta película Los Soñadores, o Soñadores o The Dreamers. No se la pierdan, por favor, háganse un favor y vean eso. Esa frase a mí me voló la cabeza cuando la escuché la primera vez que vi la película, porque yo estoy totalmente de acuerdo con ella. A ver, no es que yo cambiaría a mi mamá bibliotecaria por alguien más. A mi papá poeta ausente, quizás sí. Sí, no, quizás no, ese seguramente. Ese se los regalo con un lacito y todo, hasta con papas fritas para que se lo lleven. Pero si hay algo en el mundo, o en mi vida, mejor dicho, que yo nunca cambiaría, y que me parece a mí quizá lo mejor que me ha tocado en mi vida, esos son mis abuelos. Mi abuelo Pedro Cedeño, de quien yo heredé el nombre, el apellido y la templanza. Ojo, esta frasecita fue la dedicatoria de mi tesis de posgrado. Y mi abuela Matilde Aristimuño, de quien yo heredé la estatura, la nariz y la pasión por la lectura. Y resulta que Mati, la gran Mati, la que nunca se equivoca, la que a mi abuelo la llamaba, o mi abuelo mejor dicho le decía que era infalible. Entonces mi abuelo decía, bueno, es que Matilde nunca se equivoca, ella es infalible, como el Papa. Mati la infalible, pues ha partido de este plano terrenal el día 3 de noviembre de 2021. Mati se fue. Con una discreción y una clase tan propias de ella, que yo creo que sería imposible pensar en un final distinto para la vida de aventuras que vivió mi abuela. Y para esta semana yo tenía pensado, yo había planeado y lo tenía hasta mis notitas ya listas, hablarles de las poetas venezolanas que yo creo que son imperdibles. Esas mujeres que son fantásticas y que se dedican a la poesía en un país tan complejo como este. Pero, como ustedes comprenderán, la partida de Mati a mí me ha dejado un poquito trastocado. Y haciendo un poco de catarsis ante esta situación triste, difícil. La pérdida es una cosa muy más que compleja. La pérdida es algo muy difícil porque uno no se prepara. A ver, uno puede que tenga herramientas para afrontar la pérdida, como es en mi caso y el caso de mi familia, gracias a Dios. Y si bien Mati estaba delicada de salud, pues, ay, Mati, me va a hacer mucha falta Mati. Yo pido perdón y pido disculpas desde este momento porque probablemente en este episodio a mí me vaya a fallar la voz, porque probablemente las notas se me pierdan y entonces hable de una cosa y empate con otra. Yo pido disculpas porque esto está siendo grabado cuando yo esta semana quizás no debería estar haciendo podcast, pero yo necesito hacer catarsis y hoy en Pónganse a leer con Pedro Julio vamos a hablar de los abuelos en los libros. Sí, señores, de los abuelos en los libros. Esos abuelos fantásticos, bueno, no todos son fantásticos algunos, ojo, y otros que son muy sátrapas, que han llenado las páginas de los libros y han enriquecido el universo de la literatura. Porque la verdad sea dicha, yo tengo que reconocer, y siempre lo digo, yo tuve unos abuelos fenomenales, unos abuelos que eran la envidia de mis amigos, pero luego hay otros que cuando uno pronuncia la frase cliché, los abuelos deberían ser eternos, inmediatamente la gente salta total, y no lo sé yo. Entonces le meten una coletilla a esa frase de los abuelos deberían ser eternos y la gente dice, bueno, algunos, serán algunos. O bueno, si usted lo quiere pronunciar con acento oriental, serán algunos.
Bueno, yo recuerdo que cuando nosotros nos mudamos a Mérida, que es al otro lado del país, de mi Sucre natal, a kilómetros de distancia de mi abuelo, mi mamá me metió en un liceo del que yo no tengo muy buenos recuerdos, tengo que también decirlo, pero ahí yo conocí a una muchacha que me contó que ella fumaba porque su abuela le había enseñado a fumar. Pero tú has visto. Y yo pensé, Virgen del Valle. A mí mi abuela me enseñó a rezar en latín. Válgame Cristo, y a esta criatura le enseñó a fumar. Pero también conozco el caso de una abuela que llamaba por teléfono a los nietos para insultarles. Sabrá Dios qué demonios atormentaban a esa pobre señora que hacía estas cosas. Y entonces yo aquí no quiero ponerme como el sticker ese de Michael Jackson. Yo no sé si ustedes lo hayan visto. Uno que dice Michael Jackson con su manecita así puesta en el pecho y dice ¿quién soy yo para juzgar? Entonces yo no voy a entrar aquí en estos temas, pero aquí quiero hablar yo de literatura, porque yo la verdad es que tengo que reconocer que fui muy afortunado con mis abuelos, sobre todo con mi abuela a la que tuve hasta la semana pasada. Los abuelos, y aquí voy a dejar claro que cuando digo los abuelos me refiero a los abuelos y las abuelas, porque ya estoy yo como a la defensiva con el tema del lenguaje, sobre todo porque quien lo corrige a uno no sabe hablar generalmente. Pero bueno, de esas incongruencias está lleno el mundo. Volvemos. Los abuelos son figuras muy importantes en la vida de una familia, porque tienen experiencias como padres, y esa experiencia está al servicio de los nuevos padres, es decir, de sus hijos, para apoyarles. Claro, en algunos casos, no siempre. Pero aquí nos vamos a poner un poco románticos y nos vamos a poner idealistas porque yo insisto, tuve excelentes abuelos, entonces yo quiero quedarme con esa figura de los abuelos fantásticos. Sin embargo, más adelante ya vamos a ver que vamos a entrar en otras Honduras y entonces vamos a ver que no todos los abuelos son tan fantásticos. Los abuelos ejercen un rol fundamental en la familia, pero sobre todo en sus nietos, porque los abuelos no ejercen un rol de autoridad o no imponen una autoridad. Aunque luego mi abuelo Pedro, cuando nos pedía algo, no lo pedía 2 veces, lo pedía una sola vez. Pero era porque mi abuelo tenía autoridad sobre nosotros, no nos generaba miedo. Nos imponía un respeto tan grande que no tenía necesidad de pedir 2 veces una cosa. O sea, a la primera que decía, ya iba uno y lo hacía. Bueno, en el caso de los abuelos se ejerce un rol no de autoridad, como ya decía, sino un rol de amor, en el que se transmite comprensión, cariño, apoyo y todos estos sentimientos que son muy, muy bellos. Generalmente los abuelos están dispuestos a brindar ese apoyo y ese amor de manera incondicional. Siempre dan buenos consejos, aunque luego ya uno no les haga mucho caso a esos buenos consejos. Por ejemplo, momento. Mati en una oportunidad me dijo, comprar libros es una inversión más que provechosa. Y yo, en ese sentido, le hice caso al pie de la letra a mi abuela. Pero la idea es que los nietos construyan vínculos con sus abuelos que luego, eventualmente, les harán más fuertes emocionalmente. Y yo, que tenía una relación con mi abuela que yo creo que era indestructible, habíamos logrado construir un vínculo que era tan estrecho que mi mamá decía que mi abuela y yo éramos de la misma calaña. Claro, lo decía en broma, tampoco era que... no, pero sí, nos parecíamos muchísimo, pues teníamos un vínculo muy estrecho, también fundado en la empatía que había entre nosotros dos. Los libros están llenos de estos abuelos, que son decididamente amorosos, y hasta se convierten como en el sostén de los nietos en la ficción. A ver, aquí recuerdo yo el caso de los abuelos Cherokee de Pequeño Árbol, en la novela de Forrest Carter, Montañas como Islas, que es una novela preciosa, que nos va contando la historia de un niño que queda huérfano a los 5 años y le toca ir a vivir con sus abuelos. Y el abuelo le enseña la importancia de la comunión con la naturaleza. A ver, eran indios cherokees. Y le enseña también la importancia de aprender un oficio. Pero es que, bueno, a ver, esta historia transcurre en la época de la prohibición en los Estados Unidos y el abuelo Cherokee de Pequeño Árbol fabricaba whisky. Y ya se imaginarán ustedes cómo termina aquello. Este, insisto, es un libro precioso que todo el mundo debería leer. Anótenlo por ahí, Montañas como Islas. Según la UNICEF y los psicólogos infantiles,
que trabajan para la UNICEF y han emitido un informe muy bueno, opinan que los abuelos son un modelo a seguir, porque a través de la transmisión de los valores y las enseñanzas a sus nietos, los niños aprenden a enfrentar las adversidades y las dificultades de la vida con base a la experiencia familiar. Y esta gente sabe lo que dice. Porque fíjense ustedes, en una oportunidad yo viajaba con mi abuela y nos quedamos varados en lecherías. Entonces mi amiga Paola nos brindó su casa para que pudiéramos esperar ahí un vuelo hasta Mérida luego. Y Mati se enfermó. Y yo rezaba con Mati todos los días, hacíamos las vísperas. Entonces todas las tardes, cuando hacíamos las vísperas, Mati en las preces, que son como las peticiones que uno hace a Dios mientras está rezando vísperas, que es la oración de la tarde. El que quiera saber un poquito más de esto puede escribirme @PedroCedeno_A por privado. Yo le he hecho todo el cuento de cuáles son las horas litúrgicas y cómo se rezan y a qué hora se rezan y toda la historia. Bueno, todas las tardes cuando yo rezaba vísperas con Mati nunca llegó a pedir que Dios la sanara. Y generalmente cuando uno está enfermo pide: Señor, quítame esto, Dios mío, sáname pronto, que yo recupere la salud. No, Mati no pedía eso. Mati pedía que Dios la ayudara a soportar como una buena cristiana este malestar que tenía. Y sin saberlo me dio una gran lección a mí. Y aquí vamos a esto que dice el informe de UNICEF y lo que dicen los psicólogos infantiles. Yo aprendí a superar adversidades y a enfrentarme a las dificultades que la vida las va presentando una detrás de la otra, como si fueran unas olas en un mar de estos no sé, de la costa atlántica, de estas que las olas no cesan nunca jamás, gracias a el ejemplo y el testimonio que vi en mi abuela y en mi abuelo. En mis apuntes de psicología evolutiva, yo tengo anotado que cuando los abuelos comparten actividades y experiencias enriquecedoras con sus nietos, influyen de manera muy positiva en su comportamiento y en las relaciones interpersonales. Y en la literatura tenemos unos ejemplos muy claros de esto, de esta situación de la que apuntan los psicólogos y de lo que yo he anotado por aquí. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de la abuela de Luke en Las Brujas, la novela de Roald Dahl, que ha sido versionada al cine más recientemente con Octavia Spencer y con Anne Hathaway. Y, ¿qué es lo que pasa en esta historia? Bueno, Luke es un niño que queda huérfano, se va a vivir con su abuela, que se hace cargo de él. La abuela de Luke empieza a contarle historias de brujas y a partir de ahí crean un vínculo. Ella le comparte también sus experiencias de vida. La relación entre los dos se hace cada vez más estrecha. Es muy lindo esto. Luke vivía en Noruega con sus padres y cuando queda huérfano se va a Inglaterra con su abuela. Entonces, ¿qué pasa? Que se me ha traspapelado aquí, me disculparán ustedes, la nota, pero ya viene la nota, aquí está la nota. Aquí está la nota que he perdido. Bueno, se van Luke y su abuela en esta relación tan estrecha, van caminando, van transitando y en un punto deciden que se van a hacer unas vacaciones a Noruega juntos porque, bueno, él de alguna manera quiere como conectar con sus raíces. Y yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de viajar con sus abuelas, de irse de vacaciones con ellas, pero yo sí. Y debo decir que las veces que viajé de vacaciones con Mati, la pasamos bomba. O sea, es que era genial viajar con mi abuela. Una vez, por cierto, estábamos en el aeropuerto de Maiquetía y la robaron. Ella se paró, bueno, la hurtaron porque no hubo violencia, fue un hurto. Ella se paró a comprar algo y dejó en la silla donde estaba una bolsita. Yo no recuerdo muy bien de la cuestión de la bolsita. Sé que era una bolsita de una marca esta muy afamada. Una marca de perfumes y de prendas y tal, muy conocida. Y bueno, quizás alguien se vio deslumbrado por la bolsita y se llevó la bolsita. Cuando mi abuela regresó, no la encontró. Yo en ese momento estaba chequeando los boletos y cuando yo regresé que ella está un poco, tú sabes, disgustada, le pregunto qué le pasó y ella me responde, bueno, algún desadaptado se ha robado mi bolsa de la marca X
Seguro que creyó que ahí había un perfume, pero vaya chasco se va a llevar cuando descubra que lo que había era una botella de agua mineral. Nosotros pasamos todo el viaje riéndonos de aquello y el pobre cristiano que le ha podido sustraer su bolsita de esta marca, que no voy a decir, a la pobre Mati. Bueno, a la abuela de Luke le diagnostican una neumonía. Y entonces, bueno, no iban a viajar a Noruega, porque ya saben ustedes el frío que hace por allá. Entonces cambian el viaje y dicen, bueno, no nos vamos a Noruega, nos vamos de vacaciones a la costa sur de Inglaterra. Y llegan a un hotel y, oh sorpresa, en ese mismo hotel va a tener lugar una conferencia internacional de brujas, con la gran bruja que va a presidir esta cuestión. Y aquellas brujas tienen un plan siniestro. El plan es convertir a todos los niños del mundo en ratones. Pero Luke y su abuela, con la ayuda de otros aliados, van a impedir que estas desalmadas hechiceras se salgan con la suya. Conforme la novela va avanzando, nosotros somos testigos de la consolidación que se sucede en la relación entre una abuela y un nieto y cómo las enseñanzas de esa abuela se van convirtiendo en parte fundamental de la experiencia de vida de ese nieto. Es un relato un poco perturbador, como todo lo que escribía Roald Dahl, porque a ver, aquí hay un tema, pero retrata yo creo que perfectamente ese vínculo. Otro abuelo que influye en su nieto y en la forma de ser de su nieto es el abuelo de Maggie. Y aquí nos vamos a la tierra de origen de Mati, al País Vasco. Esta es la historia que narra el libro El País Desconocido de Martín Abrisqueta, que es un escritor vasco, en el que nos trasladamos a los años 80 y nos vamos a Bilbao. Y en este caso Maggie fue abandonada por su madre, que la deja con su abuelo. Aquí Maggie no queda huérfana, es decir, no mueren sus padres, sino que Maggie ha sido abandonada con ese abuelo. El abuelo de Maggie empieza a perder la cabeza. Y eso es súper difícil enfrentar esa situación cuando un abuelo de uno empieza a perder la cabeza. Mati, al final, pues ya ella estaba, su cabecita no estaba en su lugar, y entonces decía algunas cosillas que eran un poco confusas o confundía a alguien. Yo tengo que decir también que Mati nunca me confundió, que siempre supo quién era yo, y eso a mí me da mucha satisfacción. En este momento hay una lagrimita que va corriendo desde mi ojo hasta mi mejilla, pero que ustedes no pueden ver. Bueno, en el libro se nos cuenta esta relación que se va afianzando precisamente cuando el abuelo de Maggie empieza a perder la cabeza. El libro no dice tampoco la enfermedad que le produce esto al abuelo. Yo podría inferir, por lo que leí, que quizás fuera demencia senil, pero no lo tenemos claro con certeza. Entonces Maggie, que es una niña que tiene 12 años, le toca cuidar a su abuelo. Y ya por ahí la situación es tremendamente difícil. Pero para complicar más la cosa, Maggie y su abuelo van a tener que huir de los asistentes sociales, que lógicamente no ven muy sano para una niña que esté inmiscuida en una situación como esta. Y obvio, ellos, el abuelo y Maggie, no quieren separarse. Entonces deciden buscar a la mamá de Maggie. Y les toca buscar a esta ciudadana sumergiéndose en el mundo de los drogadictos de la ciudad de Bilbao. Pero nada sale como ellos esperaban. Y aquello es un entuerto detrás de otro. Resulta que Maggie es una niña tremendamente creativa. Y la situación que atraviesa, entonces, ella, como para exorcizar un poco sus sentimientos, le da por empezar a dibujar. Y empieza a dibujar y parece que, según lo que nos narra el libro, es una maestra del dibujo. La niña dibuja de forma magistral. El libro es una belleza. Si uno quiere meterse, uno quiere meterse en el libro para ayudar a esa gente. Para encontrar a la mamá, para echarles una manito a los dos en esa situación, para ayudar a Maggie con el abuelo, a cuidarlo en determinadas situaciones que se generan ahí. Y eso produce un montón de sentimientos en el lector. Yo leí esto hace poco, me quedé muy conmovido. En cada página yo veía como una nieta estaba dispuesta a luchar por su abuelo y a hacer cosas y enfrentar problemas que no son para un niño. Realmente esos no son problemas para un niño. Y
a mí me enterneció muchísimo, pero también me turbó mucho esta historia. Los vínculos de amor entre los abuelos y los nietos generalmente desencadenan también vínculos de afecto y hasta de diversión, diría yo, que contribuyen decididamente a la salud emocional de los abuelos, porque los abuelos se sienten útiles. Y cuando uno se siente útil, uno termina sintiéndose feliz. Un ejemplo de esta situación es el abuelito de Heidi. Heidi, la gran Heidi, la comiquita Heidi, el abuelito dime tú. Bueno, para los que no sabían y se están enterando, Heidi tiene su origen, su génesis en una historia de Johanna Spyri, que es una escritora europea. Y si la historia anterior es conmovedora, esta de Heidi es lo que le sigue a conmovedor. Porque resulta que Heidi es una niña huérfana que, qué terrible es la orfandad, ¿no? Qué terrible es la orfandad en la niñez. Heidi queda al cuidado de una tía, pero la tía consigue un trabajo muy bueno y entonces no puede seguir haciéndose cargo de la muchachita, y Sass se la lleva a vivir con el abuelo. La cuestión es que la niña y el abuelo no se conocen. Son unos auténticos desconocidos el uno con el otro. Entonces el abuelo de Heidi, cuando la recibe como con mucha reticencia, porque, esta muchachita es una desconocida. Entonces, este señor, en primer lugar, no quiere que la niña vaya a la escuela. Yo debo decir que cuando yo leí esto, era un chamito, yo tendría unos 13 años. El libro estuvo, por cierto, muchos años en la biblioteca de mi mamá, aunque el libro no era realmente de mi mamá, el libro era de mi tía Raquelita, la menor. Pero bueno, en ese momento yo pensaba que el abuelo de Heidi era un tipo despreciable, porque al principio la relación se muestra muy hostil con la pobre Heidi, entonces uno empatiza con Heidi, porque la pobre Heidi es la protagonista, pues ha quedado huérfana, la tía que la cuidaba ya no quiere cuidarla o no puede cuidarla, y tal, y la lleva con este señor que es un huraño, que uno dice, pero ¿qué le espera a la pobre Heidi ahí? Bueno, pero Heidi no se deja amilanar por el abuelo, y por esta situación, ni por lo huraño y lo hostil que puede hacer el abuelo. Ella está encantada con la naturaleza, porque el abuelo vivía en los Alpes suizos, y entonces Heidi estaba feliz en aquellos parajes de los Alpes, y en esos mismos parajes conoce a un niño que es pastor, que es tocayo mío, Pedro, y Pedro se convierte en el compañero inseparable de aventuras de Heidi, y viven unas experiencias geniales. Al pasar el tiempo, el abuelo, que es una especie de ermitaño y que los lugareños llaman el viejo de los Alpes, se siente reconfortado, bastante reconfortado por la dulzura de Heidi. Y poco a poco la niña va ablandando ese corazoncito de ese abuelo hostil. Y el abuelo pasa de ser el tipo más hosco del mundo a convertirse en el abuelo más cariñoso del mundo. Y es lindísimo esto. Heidi le devuelve la alegría de vivir al abuelo, lo contagia con su entusiasmo. Y eso, como decía antes, transforma la tristeza en dulzura y en alegría. La literatura, como ya vemos, contiene muchos ejemplos de esto, de estas clases de abuelos. Yo no sé si sería como una categoría de abuelo. Pero hay uno particularmente que a mí me cae muy bien, que es el señor James Lawrence, que es el abuelo de Laurie, o de Lori, Mujercitas, de la célebre escritora Louisa May Alcott. El abuelo Lawrence es el vecino de la familia Marsh, y es un anciano rico y vive solitario y no quiere que nadie lo visite en su casa, y vive en una super casa. Y este caballero luego se va convirtiendo en el protector y en el benefactor de las Marsh, que han quedado, en esta casa que no tiene las mismas condiciones que la casa del señor Lawrence, porque el padre se ha ido a luchar en la guerra. Sobre todo cuando las Marsh atraviesan los peores momentos. Entonces este señor desarrolla un afecto muy particular por la pobre Beth, porque él dice que le recuerda a alguien a quien quiso mucho. Pensamos que es la hija. La relación de las Marsh con el señor Lawrence empieza a raíz del acercamiento de su nieto Lori con las muchachas, con las mujercitas. Y al principio no sabía muy bien cómo relacionarse este señor con el nieto,
porque bueno, este es un señor retraído y tú sabes, y como que no le da mucha nota al nieto que es joven, que es extrovertido y todo el cuento, pero a mitad de la novela nosotros somos testigos de la transformación de este señor, porque este señor nuevamente se siente útil. Y entonces, al sentirse útil, pues su ánimo cambia totalmente. El abuelo de Laurie se convierte en un abuelo cariñoso, en un abuelo dulce, en un abuelo comprensivo, no solo para su nieto, sino también para las hermanas March. Es muy lindo. Yo creo que este es un clásico que uno lee de chamo. Ahora, si usted no lo leyó de chamo, no se pierda la oportunidad de acercarse a Mujercita ahora de adulto. No la pierda. O sea, no. Hágase ese favor. Lea Mujercitas. Luego hay otro tipo de abuelos. Por ejemplo, el abuelo que inmortalizó Benito Pérez Galdós a través de su novela titulada precisamente El abuelo. Que esto es un clásico de la literatura universal y que yo la verdad es que recomiendo siempre, cuando se trata de leer a Pérez Galdós, que lean El abuelo, pero también que lean Fortunata y Jacinta, que es otra gloria del libro. Un día vamos a hablar de Fortunata y Jacinta y de la dualidad entre Fortunata y Jacinta y de cómo la desigualdad de las oportunidades en la vida de la gente determina el destino de esa gente. Pero bueno, volvemos con El abuelo de Pérez Galdós. El abuelo de Pérez Galdós es una historia que está ambientada a finales de los 1800. Esto fue publicado en 1897, pero Pérez Galdós escribía sobre lo que estaba pasando en su momento y presenta a un abuelo que por ratos es cariñoso, por otros ratos es un tipo muy desalmado. Este señor se llama Don Rodrigo, que este Don Rodrigo llega a la villa de Jerusa, que es un pueblo ficticio que se inventó Benito Pérez Galdós, después de haber hecho las Américas, que era como decían los españoles, cuando la gente venía a este lado del charco a intentar hacerse rico trabajando. Pero este señor no le fue muy bien, entonces se regresa con 4 lochas en el bolsillo, pero con todo el abolengo que le daba, porque este caballero era un conde, era el conde de Albrit. Y entonces este señor tiene la intención de conocer a sus 2 nietas, hijas de su hijo difunto, que se llaman Leonor y Dorotea, pero en el libro se le llaman, o las llaman Nell y Dolly, porque resulta que la nuera de Don Rodrigo parece que era un poquito, tú sabes, pelvis alegre, y entonces este señor sospecha que una de las niñas no es hija de su hijo. Entonces él cree que esa que no es hija de su hijo no merece llamarlo abuelo. ¿Se dan cuenta? Porque digo que a veces parece desalmado, pero ya vamos a ver que más adelante se pone este caballero, tú sabes, un poquito cariñoso. Bueno, aquí hay un tema, ¿no? Porque se ha extendido la costumbre de llamar abuelo con este tema. A ver, vámonos a esto, ¿no? Él dice que no merece llamarme abuelo porque no es mi nieta, pero se ha extendido la costumbre de llamar abuelos a la gente que no son abuelos nuestros, sino a los viejitos que nosotros vemos en la calle, los ancianitos que vemos en el banco, en el supermercado. ¡Ay, el abuelo! El abuelo. A mí no me da mucha nota eso, porque para llamarlos abuelos se les puede llamar señor y señora, por ejemplo. Una vez, por cierto, Mati estaba cruzando una calle en Carúpano y un muchacho le dijo: venga, abuelita, yo la ayudo. Y después que cruzaron la calle, ella le agradeció con su vocecita, tú sabes que Mati era lo más tierno del mundo, y le dijo, le agradeció: gracias, hijo, por haberme ayudado a cruzar la calle, pero la próxima vez que me veas y me quieras ayudar, no me llames abuela, llámame señora, porque seguro que tu abuela se pone celosa y a ella no le va a gustar mucho que me llames a mi abuela y no la llames a ella, ¿sí? Que tenga ella sola ese privilegio. A mí me pareció genial aquello, porque yo estoy de acuerdo con eso. Mi abuelo era mi abuelo Pedro, mi abuela era mi abuela Matilde. Bueno, pero en fin, Don Rodrigo empieza a tratar a las muchachitas, a las niñas, a Nell y a Dolly, pero con el tiempo se va haciendo una idea acerca de la personalidad de las dos, y en esa idea está fundada en que él ve características en la personalidad de las niñas que le hacen pensar que una de ellas es su nieta, y él está perdidamente seguro de que esa niña es su nieta por su personalidad.
Entre tanto, el pobre don Rodrigo tiene que sufrir un montón de desplantes de la sociedad porque esta gente ya no le reconoce. O sea, este hombre ha perdido su fortuna. Este hombre pasó de ser un rico conde terrateniente a ser un anciano empobrecido al que nada más le quedaron sus títulos. Y la única que le profesa cariño y le profesa respeto es Dolly, su nieta Dolly, Dorotea, a la que él cree, porque es Dolly la que él cree que es su nieta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Luego entonces, la nuera de don Rodrigo le revela al final, llegando al final del libro, que la nieta de sangre es Nell y que Dolly es hija de un pintor con el que ella tuvo un romance. Y entonces don Rodrigo en ese momento se da cuenta que esas leyes que él tenía en su cabecita pues son puras patrañas y son pura basura, que la única ley que vale y la única ley verdadera es la ley del amor. Y la novela termina con el abuelo caminando con sus dos nietas, una al lado una a cada lado. Y es lindísimo. En el año 98, en 1998, el cineasta español José Luis Garci adaptó la novela al cine. Y la película es una belleza. La nominaron al Oscar, por cierto, a mejor película en lengua extranjera. Ese año ganó La vida es bella. Y ese año también estuvo nominada la película brasileña Central do Brasil, o Estación Central, luego le pusieron en castellano. En esa película trabaja Fernanda Montenegro, que hace de abuela también, pero de una abuela yo creo que adoptiva. Bueno, yo creo no, es una abuela adoptiva porque no es la abuela de este niño. De una criatura desamparada. Terrible es la historia que se cuenta en Central do Brasil. Pero volvamos a la adaptación de la novela de Pérez Galdós, que en el reparto tenía el gran Fernando Fernán Gómez, haciendo el abuelo, y a Cayetana Guillén Cuervo como la nuera. Cayetana, por cierto, es la hija en la vida real de Vicenta de Aquí no hay quien viva. Y en este papel está sublime, o sea, es brillante la interpretación de Cayetana Guillén Cuervo. Hay un abuelo de estos, que no son abuelos, pero los llaman abuelos, que es una joya. Ese abuelo es Allan Carlsson. Allan Carlsson, de la novela del escritor sueco Jonas Johansson, titulada El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Esta es una historia para morirse de risa. O sea, este es de esos libros que desde la página 1 lo tienen a uno con una sonrisa en los labios constantemente. Yo me divertí muchísimo leyéndolo. Resulta que el día que cumplía 100 años, Alan está así como un poquito incómodo porque él vivía en una residencia de ancianos y ahí le habían preparado una gran fiesta. Una super fiesta para celebrar su cumpleaños número 100. Y a esa fiesta estaba invitada la prensa, el alcalde, o sea, aquí, ¡ay, los alcaldes! Yo le tengo jeriza a esa gente. Un día vamos a hablar de eso. Y bueno, Alan dice, bueno, esto no es para mí, esto yo no voy a estar quedándome aquí con esta fiesta, con este alcalde, con esta gente. Y entonces este señor, este ciudadano, se encarama en la ventana y salta vestido con su mejor traje y sus pantuflas. Porque tú sabes, no hay nada más cómodo para un abuelo que unas pantuflas. Y se va para la estación de autobuses y ahí se consigue con un muchacho que le pide que le cuide una maleta. Porque el muchacho va a resolver algo, le dice. Y entonces llega un autobús. Y Alan se fue para la estación central, o sea, para la estación de autobuses. Mira, estoy cruzando aquí la película con el libro. Alan se va a la estación de autobuses para buscar un autobús para irse lo más lejos que pueda y escaparse de aquello. Y entonces cuando llega el autobús se monta en el autobús y sin pensarlo se monta con la maleta. Pero resulta que en esa maleta había muchísimo dinero. Y a partir de ese hecho, de que Alan se embarca en ese autobús con la maleta, nosotros nos embarcamos con él en un viaje que es trepidante y súper divertido. El autor nos presenta a un abuelo que es ingenioso, que es audaz y que es todo un personaje, porque en su vida Alan tuvo la oportunidad de conocer a Mao, a Stalin, tuvo unas fichitas, por cierto. Tuvo la oportunidad también de ayudar a Oppenheimer a crear la bomba atómica, no te llevó nada, y entonces hizo un montón de cosas fantásticas este señor. O sea, este no es un abuelo de estos aburridos, no, este ha tenido vida como la mayoría de los abuelos. La mayoría de los abuelos han tenido una vida súper sabrosa. Lo que pasa es que cuando quieren contarnos esa vida, nosotros nos hacemos así como que, ay, qué fastidio, qué tedio. Entonces no queremos escucharle. Pero yo
voy a hablar de mi experiencia. Yo que escuchaba a mis abuelos y que hablaba muchísimo con mis abuelos, puedo decir que probablemente los cuentos más divertidos que yo he escuchado en mi vida se los escuché precisamente a mi abuela Mati y a mi abuelo Peter. Es que eran geniales, porque en la vida uno pasa por un montón de cosas y luego al final todas esas cosas, al final pareciera que uno no tiene que encontrárselas. Bueno, los que tienen hijos, que luego tienen nietos, tienen a sus nietos, pero luego los nietos no sean hostiles. Hablen con sus abuelos, escúchenlo. Se van a divertir un mundo. Yo se los garantizo, se van a divertir un mundo. Bueno, este es un abuelo que a pesar de su edad quiere vivir y no está dispuesto a renunciar a la vida. Y este libro es fantástico. Es una delicia leerlo. Hay una película también. Bueno, hay 2 películas con Alan de protagonista. Y yo aquí solamente diré, no se pierdan el libro. No se pierdan las películas tampoco, pero no se pierdan el libro. El libro es sabrosísimo. Ahora, yo les quiero compartir también un par de abuelas, porque aquí vamos de abuelas, porque aquí estamos haciendo un homenaje a mi abuela. Que este par de abuelas están en las antípodas. Una es muy buena y su influencia en su nieta es determinante en el desarrollo de su personalidad y de su forma de ver la vida. Y la otra es una abuela terrible. Una mujer desalmada, una mujer despiadada, cruel, a más no poder, que es capaz de explotar sexualmente a su nieta. ¿Ya? La primera que les voy a compartir es la abuela que es un buen ejemplo. ¿Por qué se parece a la mía? Porque Mati quizás es el mejor ejemplo que yo tuve en mi vida. Bueno, mi abuelo Pedro también, y mi tía Mireya, y la hermana Diana, y la Virgen del Valle. Yo sigo nombrando gente aquí, nos va a agarrar el sereno. Mi abuela fue un ejemplo muy bueno para mí, porque mi abuela siempre decía, yo predico con el ejemplo. Yo doy testimonio con el ejemplo. Entonces mi abuela no era mucho de parlotear y dar consejos, sino de actuar, y en función de lo que uno veía que ella hacía, quería hacer eso también. Porque eso que ella hacía generaban muchas cosas buenas. Generaban en la gente sentimientos preciosos. Por ejemplo, meterse en un ancianato para adoptar a los viejitos y atenderles y estar pendiente de ellos y cuidarles. Mira, eso es una cosa preciosa. Esa es una cosa preciosa. Una vez adoptó a uno que se llamaba Mamerto. Y entonces estaba pendiente todo el tiempo de Mamerto, que le compraba toallas, le compraba jabón, champú. Estaba pendiente. Y entonces mi abuelo lo llamaba el socio a Mamerto. Porque todo el mundo le echaba broma a mi abuela con ese viejito, el tal Mamerto. Bueno, la primera abuela de la que vamos a hablar aquí, esta abuela que es un buen ejemplo, es la abuela de Marjane Satrapi en Persépolis, que es una novela gráfica, que es oro molido, que nos narra la vida de la autora en clave de autobiografía. La autora es Marjane Satrapi. Desde su niñez en Teherán, la ancestral capital de Irán, que coincide su niñez con el desarrollo de la Revolución Islámica, hasta su etapa adulta en Europa, que es bastante compleja, por no decir difícil. Esta novela está dividida en 4 tomos. Yo realmente recomiendo la lectura de esta obra porque me parece que Satrapi es una autora monumental, es de mis autoras predilectas. Tiene varias novelas gráficas muy buenas, pero Persépolis se lleva las palmas. O sea, yo creo que esta es la mejor. En esta novela, ella hace un retrato de su abuela y de cómo la influenció notablemente a su abuela, y la presenta como una mujer con un sentido del honor memorable, que la aconseja constantemente porque quiere lo mejor para ella. En la novela nos hacemos partícipes de los cambios políticos y también de los cambios sociales que vive Irán en ese periodo de la caída del Shah y el ascenso al poder de la Revolución Islámica, que reprime a los ciudadanos, especialmente a las mujeres. Y bueno, la familia de Satrapi es una familia occidentalizada, es decir, es una familia que comulga, digamos, con las ideas de Occidente, con la educación de las niñas, por ejemplo. De manera que cuando imponen el uso obligatorio del velo para las mujeres, empiezan a encarcelar a las personas que opinan distinto, a los disidentes, la familia, que insisto, tiene unas ideas políticas, digamos, progresistas, entra en un conflicto bastante grande con el aumento del fundamentalismo religioso en Irán. Y es como muy desconcertante leer esas páginas, porque si bien está preciosamente ilustrado todo en blanco y negro, esta mujer es una maestra en el uso del blanco y negro,
lo que nos está contando es una historia que no es una distopía. Esto sucedió y esto sigue pasando en el mundo. Bueno, la abuela de Persépolis es una abuela que es entrañable, que mira con desconcierto, con mucho desconcierto, el estropicio que está arrasando con su país, y ella intenta hacer un bálsamo para su nieta y la aconseja y le transmite los valores familiares, y esto lo hace de manera formidable. Esta es una abuela fuera de serie, como Mati. Por cierto, yo aquí hablando de Mati. Bueno, pues por Mati. Por Mati llegamos a temas religiosos, porque aquí estamos frente a un tema de fundamentalismo religioso. Y pues bueno, Mati era una mujer profundamente religiosa también. Pero hablando de temas religiosos, la autora, Marjane Satrapi, se imagina la figura de Dios parecida físicamente a un intelectual alemán, sociólogo, bueno, que tuvo más trabajo que Homero Simpson, que aquí en Venezuela, pues su nombre genera escalofríos. Carlos Marx. Sí, seguro que a Martín no le gustaba esto. Carlos Marx. Ella se imagina que Dios tiene la imagen de Carlos Marx. Y ya por ahí, bueno, hay Virgen María. En fin. Bueno, finalmente, yo he dejado para cerrar este episodio a la abuela más cruel de los relatos escritos alguna vez en la historia de la humanidad. Y este relato es la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. A ver, aquí tengo que hacer un inciso. Heréndira no se llamaba Cándida Heréndira, ella se llamaba Heréndira. Ella era Cándida, pero su nombre era Heréndira, no Cándida Heréndira. Esto lo digo porque mucha gente dice, ¡ay, Cándida Heréndira! No, Heréndira. Ella era Cándida, como también pudo haber sido la alegre Heréndira, o la soñadora o la ilusionada Heréndira. Es decir, a ver, ese no era su nombre. Bueno, Heréndira era una adolescente que esta señora la tenía viajando de pueblo en pueblo para acostarse con filas de hombres por 20 centavos cada uno. Y ella era la administradora de la muchachita, y era como su proxeneta. Es decir, la propia abuela era la proxeneta de Heréndira. Según se lee en 100 años de soledad, esta mujer era una mujer extremadamente gorda que perdió su casa en un incendio provocado por su nieta. Esto es lo que dice García Márquez en 100 años de soledad, refiriéndose a la historia de la triste historia, la verdad que es una increíble y triste historia de Heréndira. Más de uno que aún no han leído el cuento, seguro que está retorciéndose en este momento, porque mira que prostituir a tu propia nieta, eso de por sí, ya va, momento, prostituir a alguien es un acto reprochable desde todo punto de vista, pero a tu propia nieta, nena, o sea, tú te vas para el infierno, querida, tú te vas para el infierno con Raúl Alejandro, que rimó Benedetti con espagueti y con otro montón de gente. Cuando se murió el papá de Heréndira, la niña fue llevada a la casa de la abuela. Este tema de la orfandad, qué cosa tan terrible, insisto. Bueno, la señora, para compensar lo que gastaba la muchachita y lo que ella tenía que invertir en la manutención, la explotaba prácticamente porque la ponía a trabajar y a hacer tareas domésticas en la casa, pero no de una manera sensata. O sea, no era que tú me vas a ayudar aquí a barrer o a limpiar estas habitaciones. Aquello era esclavitud prácticamente. Terrible. Bueno, un día la pobre Heréndira complica la cosa. Ella misma, bueno, pobrecita, yo le hubiera puesto quizás la increíble y triste historia de la torpe Heréndira y su desalmada abuela, su abuela desalmada. Porque en un accidente funesto, Heréndira ocasiona el incendio de la casa de su abuela desalmada. Y entonces la señora decide que para pagar los daños del incendio va a prostituir a la niña hasta que le pague todo lo que dañó. Imagínate tú el nivel de esta mujer. La abuela se la lleva a recorrer la Galilea, como decía mi abuela. Mati decía eso, cuando uno salía por ahí, se fue a recorrer la Galilea. Para que, de alguna manera, aprovechar este tema de que los hombres del pueblo están deseosos de carne fresca. Entonces, pero tú has visto. Entonces, esta mujer que es despreciable, en ese peregrinaje por esos pueblos, va sometiendo a esta niña a unas cosas horrendas que son criminales, realmente. Pero en el transitar por esos pueblos recorriendo la Galilea, la muchachita conoce a Ulises y se enamora de Ulises.
Y entonces vuelve a complicar la cosa. Yo no voy a seguir echando el cuento aquí, para que los que aún no han leído esta joya vayan corriendo a buscarlo y a darse banquete con ella. Los que ya la leyeron, pero no la recuerdan muy bien, por favor, reléanla, échenle un ojillo, que es una gloria. Y los que la leyeron y la recuerdan, recomiéndenla. Que todo el mundo lea la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Yo, a ver, la cuestión aquí es que estamos frente a una abuela que no digas tú que es desalmada. Estamos frente a una abuela, una degenerada. Esta es una sátrapa, una crápula de lo peor. Una mujer capaz de cometer las bajezas más terribles por dinero, por bienes materiales. O sea, a ver, esta, insisto, esta se va al infierno. Y yo creo que esta señora no va a hacer ni siquiera escala en el purgatorio. Yo estoy hablando de esta mujer como si esta mujer hubiera existido o existiera. Pero bueno, eso es lo que tienen los libros, que lo llevan a uno a sumergirse en las historias de manera tan, digo yo, vehemente, que uno piensa que esa gente está viva. Entonces, es la magia de la literatura. Esta es seguramente, la abuela que yo, mira, ni de chiste hubiera querido tener. Aunque yo una vez, bromeando con Mati estaba muy indignada. Estábamos hablando de esta historia y ella muy indignada decía, pero ¿qué clase de abuela era esta? Yo le dije, Mati, pero tú no serías capaz. Y dijo, por favor, Pedro Julián, la pregunta me ofende. Y yo digo, Mati, pero yo creo que por mí darían un buen dinero. Y ella, bueno, a mí no me metas en tus negocios, me dijo, muerta de la risa. Eso sí tenía mi abuela. Era una mujer con una gracia y un desparpajo que, mira, muchos envidiarían. Bueno, gente, ya nos agarró el sereno. Y yo estoy aquí un poquito con los sentimientos encontrados porque este episodio ha sido grabado con el corazón arrugadito. Así como que me lo están apretando. Yo voy a extrañar mucho a Mati. Pero mucho, 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 muchísimo a Mati. Yo creo que nadie tiene idea de lo que yo voy a extrañar a Mati. Y, a ver, porque es que nos unían muchas cosas. Nos unían muchas cosas. Pero una cosa que nos unía particularmente era la lectura. Mi abuela era una lectora voraz. Era una aficionada, una apasionada de la lectura. Sobre todo de los clásicos. A ver, su libro favorito era El hijo natural, de Alejandro Dumas, el hijo de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo, Junior. Porque bueno, a Mati le encantaba el melodrama. Lo de ella era una cosa así, tú sabes, bien romántica. A ella le encantaba eso. Pero había un libro que ella amó particularmente. Y cuando yo lo leí entendí por qué. Porque es realmente muy entretenido. Y ese libro es Eugenia Grandet, de Balzac. Al punto que Mati, o sea, esto le gustaba tanto a Mati, que Mati tenía una frase muy personal para referirse a la gente avara, a la gente tacaña y ruin. Ella decía, fulanito de tal, ese hombre es más avaro que el papá de Eugenia Grandet. O esa mujer es más avara que el papá de Eugenia Grandet. Era como una referencia que ella tenía. Y ya cuando ella decía eso, uno se podía imaginar la magnitud del afán materialista que podía tener esa persona de la que ella se estaba refiriendo. Los abuelos son un tesoro. Es un tesoro que tenemos y que muchas veces no somos capaces de reconocer el brillo y la luminosidad de ese tesoro. De manera que si ustedes tienen a sus abuelos en este plano terrenal, vayan en este momento y le dan un abrazo en mi nombre. Y si no están en la misma ciudad, llámenlos por teléfono y salúdenlos y escúchenlos. Y aprovechen la llamadita y le dicen lo mucho que los quieren. No se esperen al Día de los Abuelos. Por cierto, a ver, no, hay un Día de los Abuelos. Para los católicos el Día de los Abuelos es el 26 de julio. Porque ese día es el día de San Joaquín y Santa Ana, que eran los padres de la Virgen María, entonces por ende eran los abuelos de Jesucristo. No se esperen hasta ese día, háganlo antes. Porque los abuelos deberían ser eternos. Algunos, no todos, algunos. Pero, en fin. Gente, yo me voy a ir despidiendo de aquí, yo me voy a ir renovando nuevamente la esperanza que yo renuevo con ustedes cada vez que nos encontramos, de haberles picado la curiosidad y que una vez escuchado esto, ustedes se vayan corriendo a buscar las historias de las que les he hablado en este episodio para leerlas, y que si ya las leyeron, como en el caso de
la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, pues yo lo que les pido es que las recomienden. Ojo, si les gustaron mucho, claro está, porque si no les gustaron, no recomienden esto. Por favor, no recomienden obras que no les hayan gustado a ustedes. Tampoco recomienden algo que no hayan leído, eso es fraude. Yo me voy a quedar aquí, esperando nuestro próximo encuentro, haciendo una oración por mi abuela, la infalible Matilde Aristimuño. Pero antes de irme, les recuerdo la consigna. Ya la saben ustedes, pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.